luego cuando empiezas otra vez a leer, a indagar en esto, oye, no, ¿cómo que Carranza y Zapata estaban peleados? Y yo creía que eran parte de los buenos, de los que se juntaban. Una hacienda, a través de un regalo, le regalan un caballo muy bonito, ¿no? Y el caballo de Troya. El Troya mexicano. Había algo ahí. Y que Villa más en su onda como era. Sí, fanfarronzón. Mira, él se sentó. Y en la foto se ve eso, ¿no? Se ve Villa así, más a sus anchas y Zapata ahí medio... emperrado de que lo ponen hasta en la foto. Exacto. Entonces quería preguntarles a ustedes, como documentalistas, escritores, ¿a quién les hubiera gustado entrevistar o conocer? Dejémoslo de la Revolución Mexicana. De la Revolución Mexicana. Dejémoslo ahí, ¿no? A quien sea. A ver. Híjole. Una entrevista con Zapata sobrevive atentado. Algún punto del estado de Morelos, 12 de abril de 1919. El líder revolucionario Emiliano Zapata salió con vida de un intento de asesinato por parte del coronel Jesús Guajardo. En una entrevista exclusiva a este medio, el caudillo del sur refirió que tomará venganza por este infame y cobarde intento de homicidio. Algo dentro de mí me decía que no debí confiar en Guajardo, señaló el comandante del Ejército Libertador del Sur, quien apenas recibió algunos rasguños en el brazo izquierdo por las balas disparadas en su contra. Recordemos que Zapata mantiene una férrea lucha contra el general Pablo González, subordinado a las órdenes del presidente Venustiano Carranza. Adiestrador de caballos, como su padre, Emiliano Zapata confiesa que el haz de oros, el hermoso caballo que le regaló Guajardo, le nubló el pensamiento y accedió a asistir a la cita en la hacienda de Chinameca, en donde ya le tenía dispuesto el armamento que le entregaría como habían acordado. Esperé a que mis hombres entraran primero a la hacienda, que conozco como la palma de mi mano, y cuando miré a los hombres apostados con sus rifles, entendí que era una emboscada, refirió quien es considerado como un símbolo de la lucha y resistencia campesina en México por algunos, o como un estorbo para la reconstrucción nacional por otros. La situación es tensa en Cuernavaca, donde se habla ya de enfrentamientos a manera de represalia por parte de los rebeldes contra las tropas federales. El abanderado del agrarismo afirma que seguirá su lucha hasta sus últimas consecuencias. Pueden leer la entrevista completa en nuestro sitio tiemposimposibles.com. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Tiempos Imposibles, este podcast donde pues hablamos de algunas situaciones, lugares, eventos, personajes que dieron un giro y que tienen consecuencias... Que no fueron como fueron. Exactamente. No pasó lo que te dicen que pasó. ¿Cómo están amigos? Bien, contentos de llegar al episodio número 6 de este nuevo podcast que quisimos hacer. Según yo, ahí vamos. Ya ¿no? ni es tan nuevo, ya 6. Tiene sus 6 semanitas. Ya la primaria puede ingresar. No son 6 años, son 6 capítulos. Bueno, yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Tiempo Detenido. Soy Carlos Michel. Y los invitamos a que se queden aquí con nosotros para escuchar esta historia que les proponemos en este episodio, que precisamente habla para quienes vivimos en México y quizá fuera de México, que es un personaje de los quizá conocido, más conocidos. Bien conocido, ¿no? Muy icónico, es Emiliano Zapata. Y bueno, pues... como me gusta llamarlo a mí, el Batman mexicano. Ándale. Al rato les voy a decir por qué, pero... Tuvo muchos apodos, ¿no? También vamos a platicar de eso. Fue pues un líder de la Revolución Mexicana. Y pues hay muchos datos también sobre él. Hay muchas pues
comentarios ahí un poco quizá anecdóticos, ¿no? De que se cuenta sobre él. Entonces, pues mi idea fue hablar de este último evento de su vida real, que fue pues una traición en la que pierde la vida, y pues plantearnos qué hubiera pasado si sobrevive o tal cual, ¿no? Ni siquiera llega o continúa, pues, ¿no? La revolución o su proyecto, o qué hubiera pasado con él en esos tiempos. Zapata vive, la lucha sigue. Convulsos, ¿no? Y claro, todo lo que vino después a raíz de su muerte, ¿no? Entonces, quizá esa no era la primera, pero ahora que vamos por ahí, una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que esta muerte de Zapata lo encumbró, digamos, de alguna manera? O sea, lo hace más ícono y entonces se utilizó después en otros momentos, como el zapatismo, ¿no? Claro. En el 94. Pues mira, si quieres, antes de contestarte esa pregunta, que sí creo que un poco, pero quiero para la audiencia, o sea, sí darles también un poco más contexto, ¿no? Sí, dale. Entonces, lo que sí pasó, que es diferente a lo que escuchamos esta nota periodística excelentemente bien redactada, ¿no? Es que a Zapata lo invitan a una hacienda a través de un regalo, le regalan un caballo muy bonito, ¿no? Y el caballo de Troya. El Troya mexicano. Había algo ahí. Claro. Y entonces, como le hacen ese gesto, pues él confía y va, ¿no? Y llega y iba como con 10 hombres más y lo matan. Lo matan, creo que sobrevivió alguno, pero a él sí lo matan, ¿no? Esto fue en 1919, ¿no? La muerte de Zapata fue en el 19. Pancho Villa seguía vivo, Carranza era el presidente, y había o sea, como que el final de la revolución como que no está muy claro, o sea, como que se publica la nueva constitución en el 17 y para algunos terminó ahí la revolución, pero como que seguía, no sé. A lo que voy es que Zapata se muere en teoría con la revolución ya terminada, ¿no? Porque Carranza ya era presidente. Sin embargo, Carranza y Villa Zapata y Villa estaban en contra de Carranza, ¿no? Entonces, pues seguramente hubiera habido muchas otras consecuencias si hubieran sido vivos. Villa se muere creo que como en el 23 o una cosa así. Y yo creo que sí la muerte de Zapata lo encumbra, ¿no? O sea, como que es el típico que se va en la cima, güey, ¿no? Claro. No alcanzamos a ver la decadencia ni de Zapata ni de Villa. Bueno, de Villa sí vimos. De Villa un poco. Sí vimos Es un personaje creo más polémico. Sí. Villa. Sí, porque Villa venía de ser un bandido, pues, ¿no? Yo creo que sí Zapata era una representación genuina de lo que quería lograr la revolución, que era devolverle las tierras a la gente que se la habían quitado. Aquí es donde va a empezar la cosa, porque al igual que en el episodio 4, donde nos platicaste un poco de la independencia, a mí me parece que la revolución es un periodo que está enseñado de forma muy simplista. Había un malo, que era Porfirio Díaz, un dictador, y había un montón de gente que era buena y que querían todos un cambio, acabaron siendo ¿no? malos. Que era Madero, Carranza, Villa, Zapata, tal vez. Y un malo que se atraviese por ahí, que es Victoriano Huerta, que no nos queda muy claro qué papel jugaba, pero era malo. Que Victoriano Huerta es bien curioso, güey, porque tú ves las fotos y neta es un villano. O sea, nomás de ver la foto dices, era un hijo de la chingada, sí. ¿no? Sí. Pero entonces ahí nos lo enseñan de una forma muy simplista. Y entonces luego cuando empiezas otra vez a leer, a indagar en esto, oye, no, ¿cómo que Carranza y Zapata estaban peleados? Y yo creía que eran parte de los buenos, de los que se juntaban. Y ahora,
volviendo a lo que decías de este genuino tema del movimiento revolucionario, pues también es otra revolución de clase media en un inicio. En un inicio, O sea, ¿no? en un inicio es una revolución donde estos hacendados de Coahuila, o del norte del país, con mucho dinero, estudiados en el exterior, dicen como, ay, este güey ya duró mucho, ya hizo su entrevista a Krillman, donde dice que ya va a dejar el poder, que luego habría que explorar qué pasa si sí la cumple Porfirio Díaz. Que si Sí, que convoca ya. elecciones y Claro. estaría Y ya interesante. cuando vio que le iba a perder, encarcelan a Madero, ¿no? Sí, pero entonces, pues hay un momento en el que sí se convierte en... Una parte sigue siendo una revolución de clase media y otra parte es este tema agrarista más del centro del país. Y en el norte yo no me queda muy claro qué era lo que estaba buscando Villa. Me parece que más bien pues tenía ahí un cierto poder militar y alianzas y todo, pero no tenía algo muy ideológicamente muy... Yo creo que a Villa la vida lo llevó. O sea, yo creo que él descubrió que tenía talento para liderar un ejército, cabrón, ¿no? Sí. Porque Villa, su background era de un bandido, güey. O sea, Villa, pues era delincuente, cabrón, ¿no? Y de repente vio que esos mismos habilidades, cualidades y características que le servían para ser delincuente también le servían para que lo siguiera un chingo de gente. Entonces como que la vida lo llevó y dijo, pues yo ya estoy aquí y vámonos, ¿no? Sí. Eso es interesante, ¿no? Porque de alguna manera lo que dice Michelle de decir, bueno, cómo había ya, o sea, militares de carrera, pero Zapata y Villa eran, pues, personalidades ahí de sus comunidades, pero reunieron ejércitos gigantes, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo logísticamente manejas eso, pues, ¿no? Intelectualmente, o sea, ¿qué mensaje les das, pues, ¿no? Es decir, sí, obviamente había circunstancias de pobreza y lo que decíamos también con la independencia de México, pues quizá, no, pues de morirme de otra cosa, morirme de esto, pues vámonos, ¿no? Sí. Y adelante. En este tema de lo que sí pasó, yo me encontré como el primer momento... Oye, pero perdón que te interrumpa, pero hay algo también que no hemos respondido. Y es esta pregunta que lanzaste. Yo sí creo que si no hubiera muerto, no hubiera sido de la misma forma esta mitificación, esto de convertirlo en un héroe que luego resulta ser bastante útil para la narrativa de los primeros años del tema del PRI, del PNR. O sea, resulta ser una figura ahí pues útil para Y el que tema de siguió reforma. siendo, o sea, Bueno, hasta sigue, nuestra infancia con el movimiento zapatista, ¿no? sigue siendo. Y si no, pues es esto de si vives lo suficiente, como dicen en Batman, para convertirte en un villano. Exacto. Y mueres joven siendo héroe. Yo sí creo que a estos personajes Les les ayudó a sirvió, morirse. les ayudó. Sobre todo a Zapata más que a todos los revolucionarios. De Carranza, pues sabes que huye Fíjate. para Veracruz y lo matan también por ahí, no sé qué. Bueno, pues era la guerra. Y yo tengo la idea, no sé este dato, ahorita igual lo busco, pero yo tengo la idea de que Carranza era bastante más grande que Zapata de edad. No sé Debió qué ser, tanto, no sé. Ahorita lo Pues tenía el busco. pelo blanco y el Y la bigote barbota. blanco. Oye, puro bigotón en esa época, además. Caray. Bueno, el punto es que encontré como versiones que hablan Sí. de que había un levantamiento de las propias tropas ya de Zapata ahí en esa hacienda, y entonces que él fue a ver qué estaba pasando y entonces ahí lo emboscan, pero parece que fue más bien esta cuestión de que este comandante Guajardo pues le como que con un plan de traicionarlo pues le hizo estas ofertas que se iba a unir a su causa y entonces ahí iban a pactar y pues no, y entonces lo traes. Pero esa parte todavía también
como que queda, o sea, como que algunas fuentes manejan ese tema de la sublevación al interior de las propias fuerzas de Zapata. Que por ahí también alguien menciona que justo se atraviesa la gripe española, ¿no? Bueno, en Sí, cierto. 1917. Y hubo una, era como una epidemia. Como una influenza. Como ahora la pandemia, pues, ¿no? De Ajá. alguna manera. Y entonces tenía bajas por ese tema de sus hombres, pues, de las fuerzas de Zapata. Entonces estaba buscando, o sea, era desconfiado porque también había tenido otros atentados ya antes. Era muy desconfiado, pero pues le urgía, porque si no, pues tampoco ya había perdido Villa, entonces ya se estaba quedando solo, entonces necesitaba alianzas. Sí, y alianzas. pues ni modo, va, ¿no? Y Va. entonces ahí muere. Nada más como Decía. dato, Carranza sí es 20 años más grande que Zapata. Zapata. O sea, Carranza nació en 1859 Ok. y Zapata 1879. En Anenecuilco. En Anenecuilco. ¿No? Que entonces, por ejemplo, era un pueblo de origen prehispánico y él habla náhuatl, lo que decíamos de Hidalgo en otro episodio, ¿no? Entonces, pues también tiene esta facilidad de comunicarse con las personas que están allí, que se unen a su causa. Pero también algo interesante ahora que decías de como la diferencia con Madero, ¿no? De Coahuila, con más dinero. Pues Zapata al parecer tampoco era de los más pobres, o sea, es decir, Sí, tenía no. algo, ya pues sí tenían sus tierras y... Que justo tenía por eso algo, les decía pues, ¿no? que por eso le digo el Batman mexicano, porque según yo supe en la historia de Zapata, es que como que el motivador para que luego se convirtiera en lo que fue porque un día vio a su papá derrotado, llorando, Sí. porque le quitaron su hacienda. Y que Zapata llegó y le dijo, cuando yo sea grande, se las voy a quitar y las voy a devolver, ¿no? Ahí nació Y el héroe. que entonces, ¿cómo checa eso con el tema de la propiedad comunal y la propiedad agraria? Pues tenía una hacienda y se la quería devolver a su papá, o una propiedad privada. Y hay muchas historias que te tendrías que clavar mucho para poder luego entender. Pues, son personajes también bastante complejos, ¿no? O sea, está esta foto famosa donde se sienta Con Villa, ¿no? con Villa. Y creo que más bien Zapata, híjole, a ver si no le estoy cagando muy duro, pero creo que Zapata decide no sentarse Zapata, y ¿no? le dice a Villa, no, tú date. Zapata yo que le dijo, creo, que él quería quemar la silla. Ay, Que él sí, que él no creía en la figura presidencial, que él no quería ser presidente y que deberían de quemar esa silla. Y que Villa más en su onda como era. sí, fanfarronzón. Mira, yo, el Él poder. se sentó. Y en la foto se ve eso, ¿no? Se ve Villa así, más a sus anchas y Sí. Zapata ahí medio... Emperrado de que lo Ajá, ponen hasta en la foto. exacto. Sí. Que luego esa personalidad, volviendo al tema del Batman, el hombre misterioso, él no habla mucho, se ve como más, o sea, no tiene también ese porte, digamos, como de Villa, más satírico, más entre fanfarrón, bonachón, más gordo. Es un güey, me imagino que haber estado reventadísimo además. O sea, 0% de grasa corporal. Sí, güey. Y Además siempre andaba elegante, ¿eh? O sea, él estaba vestido de charro. Él se vestía de charro, traía su camisa, su sombrero, todo bien, güey. ¿No? Sí, y pues con este tema que luego pues es recurrente también en la cultura mexicana, ¿no? De este héroe callado, no habla mucho, es muy recio, Sí, hombre de sí, palabra, sí. que creo que la mayoría provienen de ahí. O sea, provienen de ese ícono o de ese prototipo del charro mexicano como Zapata. Siento ahí, pues. Sí, a ver, era el penúltimo de 10 hijos de Gabriel Zapata, ¿no? Su papá. Él fue el que lloró. Y a los 16 años queda huérfano, ya, ¿no? ¿Del papá? De los dos. Ay, de los güey. dos, sí. Ya queda totalmente huérfano. A los 16. Normal en esa época, ¿no? Sí, pues sí. Muy de Batman también. Sí, es lo que te Sí. digo. De Batman. Entonces, lo que quise poner ahí en la nota también de esta ucronía es que su primera acción ya cuando está ya muy cerca, a mediados de 1910,
de estallar ya la revolución, él toma esta hacienda de Chinameca, ¿no? Por la fuerza y con sus hombres, y se hace una carnicería ahí contra los hacendados, pues, ¿no? Entonces, hay una cita de Porfirio Díaz que después diría que él estaba como tranquilo hasta que vio que se levantó el sur, pues, ¿no? Como de alguna manera se le entiende, pues, a este movimiento más campesino, más rural, ¿no? Y 6 días después de la toma de Cuautla por Zapata es cuando Porfirio Díaz renuncia a la presidencia, ¿no? Entonces, mi planteamiento fue como decir, bueno, eso estamos hablando de 1910, pero vamos hasta 1919, son 9 largos años. ¿Qué pasa ahí, no? Uh-huh. Entonces viene estas alianzas con Madero. Madero le dice que deponga las armas, que se haga algo más pacífico. Él no entiende, dice, ¿por qué? Pues, lo califica como entonces una revolución como a medias, sí. Pues, ¿no? Entonces se enoja con Madero. Después va a romper con él, que es en el plan de Ayala. Sí, ¿no? O sea, él como que lo traiciona, ¿no? Madero a Zapata. Pues Madero, la idea es que pues él quiere hacer como, o sea, él ya cuando sale la entrevista con Díaz, años en 1908 me parece que funda este partido antirreeleccionista o uno más. Entonces él tenía como una idea más institucional, pues, ¿no? No una revolución tan, o sea, cambien todo, ¿no? Y quemen todo, ¿no? Y, entonces, pero Zapata sí, o sea, es como de no, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿para qué nos levantamos? Y la gente, yo le prometí que le iban a regresar. No, es que eso tiene que ser por vías legales y por, espera, ¿no? Pues, ¿cómo esperar? Y ya hay una tensión. Cuando Huerta, Zapata se unen, pues, para luchar contra Huerta, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, dejan esas diferencias en ese momento y pues se apoyan. Después tienen esta confrontación con Carranza, hacen este congreso en Aguascalientes. Sí. Y entonces ahí también no asiste Zapata, pero manda a sus representantes. Y no fue Carranza, ¿no? Carranza, o sea, les dice también a sus representantes que no, que vayan a Veracruz, ¿no? Que se regresen, que no acepten eso. Y entonces es ahí cuando nombran a Eulalio Gutiérrez y ellos entran, se hace en ese momento que es esta entrada de Villa y Zapata a Ciudad de México, ¿no? Sí. Es que ese periodo, hueco que se hace, ese ¿no? periodo, o sea, híjole, del inicio de la revolución y luego dices, pasaron cosas hasta la Constitución, donde, mira, ya estamos ahí, ya tenemos una Constitución y piensas que ahí se acabó. Claro. Pero luego de ahí, todo lo que pasó hasta Lázaro Cárdenas, tal vez. Ajá. Y pasaron un chingo de cosas. Y o sea, todo el tema de Obregón y todo este rollo. Y no está como, pues es un periodo hueco. Como que no se enseña lo suficientemente en la historia. Que lo entiendo perfectamente porque, retomando esto que hemos platicado en otros episodios de que tenemos esta herencia vasconcelista, pues era muy reciente. O sea, ¿cómo escribes de eso para comunicarlo hacia la historia si era algo que había pasado ayer? ¿No? Es como si los libros de historia se enseñaran lo que está pasando ahorita. Hace 2-3 años. Sí, no hay forma. Parece que por lo que las fuentes que consulté, entonces Zapata regresa a Morelos cuando ya está, digamos, ya sacan a Huerta, queda Carranza, también tienen mucha tensión con él, pero el constitucionalismo de Carranza se centra más en Villa, entonces lo atacan a él y dejan un poco a Zapata, sí. ¿no? Entonces él regresa y allí sí, de alguna manera, en Tlaltizapán, pues ahí se asienta y ahí se hace su reparto, o sea, como que ya hace autónomo un poco a Morelos, ¿no? Entonces ahí, en esos años, 1914, 15, antes del 16, como que sí vive esta utopía. Sí, de que sí lo logró.
Ahora, en Morelos. O sea, pésimo lugar para quedarte. Bueno, Cuernavaca está... Bueno, Cuernavaca está chido. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? A ver, entonces ahí quería yo plantearles una idea, ¿no? Entonces, bueno, él regresa, se siguen peleando, van por él y lo que pasó es que sí lo matan, ¿no? Si de haber sobrevivido Zapata, ¿habría continuado su lucha o habría pactado y quizá ya encontrado alguna onda como un cargo público, pues algo que quisiera, gobernador de Morelia, te damos, ya sé gobernador, pero ya bájale? Yo creo que para ese entonces el PRI, el PNR era en ese entonces, PNR. o sea, como la institucionalización que se va dando del país después de la revolución, sí le pudo haber permitido a Zapata acogerlo en un sentido de decir, bueno, pues aquí está un tema de reparto agrario, aquí está un tema de, pues ahí está hasta una feria para ti, no sé, y no sé qué tan era el hombre de convicciones, que por lo que dices parece que tal vez sí. Y ahí pues estaría el juego de lo podemos agarrar entre ofreciéndole cosas a él y entre ofreciéndole también cosas que sí satisfagan las demandas que él tenía. O él se iba a negar y iba a decir, vámonos. Yo me inclino más a que la gente se puede comprar. Yo voy a dar la postura opuesta. Okay. ¿No? No, le dices el Batman. Ya, güey. Parece ser, sí. Zapata para ese tiempo tenía 40 años, güey. O sea, estaba impetuoso, joven, claro. En edad casadera, apenas en edad casadera. Apenas empezando a descubrir su juventud. No sé qué me suena. Estaba fuerte, güey. Era un cabrón, pues, voluntarioso, aguerrido. Y había tenido sus victorias. Y tenía poder, güey. O sea, no era un cabrón que... Digo, él como que traía mucho amor por Morelos porque pues ahí fue su historia, pero sí tenía un poder en el sur de México y representaba para mucha de esa gente, de ese grupo que lo seguía, pues su líder, sí, ¿no? Yo creo que hubiera seguido peleando, güey. O sea, yo creo que hubiera seguido peleando hasta que... O sea, no sé si se hubiera él quedado a gusto con que le dijeran que en un documento decía que ya se iba a hacer el reparto agrario y la madre. O sea, yo no... Como que yo veo a Zapata encontrando un enemigo en cada gobernante que hubiera habido. O sea, no sé si hubiera habido algún presidente, porque tampoco lo veo siendo presidente a él, ¿no? Como que... Sí, no. Yo creo que más bien a cada presidente le hubiera exigido como él hubiera querido hacer la historia. Hasta que se le acabara la fuerza. Pero ¿no? Eso... Y lo convierte en esta persona que no entendió que el tiempo cambió. Que y ya hubieras un viejito necio, güey. Sí. Como estos que oye, este periodo revolucionario ya acabó, ya... O lo exterminan o termina siendo ahí, pues, un guerrillero ahí, medio con... O sea, ¿cuántos...? Ahora, ¿a Carranza cuándo lo mataron? ¿Fue después? Sí, ¿no? Se lo matan, creo, después. O sea, el primero que matan es a Zapata, ¿no? Sí. Y luego creo que Carranza y luego creo que Villa. Sí, porque Carranza manda la orden, Carranza sabe creo que sí, creo que es Zapata, Carranza y Villa. O sea, a lo mejor si Zapata hubiera seguido vivo después de Carranza, sí se le hubiera impuesto a Obregón, que fue el que siguió, ¿no? De Carranza. Uh-huh. A lo mejor sí se hubiera dado ahí un quien vive con Obregón. ¿Quién sabe cómo hubiera salido eso? Porque pues Obregón era un militar de a de veras. Preparado, claro. O esa educación, pues, ¿no? Ajá. Es decir.
Ese es otro planteamiento ahora. En estos dos temas. O sea, es decir, ya, o sea, son personalidades, ¿no? Villa y Zapata. Pero ellos responden, en algunas fuentes se señalan que tienen 27 el 1920. Y luego. ¿Carranza? Sí, 1920. O sea, nomás alcanzó a matar a Zapata y luego se lo chingaron. Vámonos. Y entonces traes un 27,000 hombres atrás, pues, ¿no? Te van a apoyar todo lo que digas, o ya tus decisiones también las calculas en parte con lo que ya les prometiste a ellos, porque pues, si no, ellos te van a matar, ¿no? Tus propios, a quien les prometiste, ¿no? Es decir, ¿qué tanto ya tenía pues independencia para él decir algo, pues, ¿no? O actuar por sí solo, ¿no? Si no tenía esta preparación militar, si no le interesaba, parece que sí tenía como un desdén por la política, ¿no? También hay, y que volviendo al tema, como para relacionarnos, ¿no? Al tema de lo poco que aprendemos de esta época. No sé si ustedes coincidan. A mí me lo enseñaron como un periodo más bien incruento. O sea, no hay fotos de muertos, no hay una idea. O sea, ¿hay una cifra de muertos que te enseñen en la primaria, en la secundaria? No hay una cifra de muertos. Y creo que debe ser como 1 millón de personas, ¿no? Según, o sea, ¿cuánto era de la población de México? 1 millón de personas. Entonces, ¿qué tanto después de ese dolor, después de ese sufrimiento, después de esas pérdidas, la misma gente diría, quiero seguir viendo más de esto durante más años? Porque también te terminas cansando. Pero es que después de eso, güey, o sea, no recuerdo cuándo ya específicamente los años, pero sí fue, creo que en la década de los 20 fue la Guerra Cristera, güey. O sea, poquitito tiempo después, cuando el Estado quiso que ya el PRI y la madre quisieron separar el poder de la iglesia y como que quitarle poder a la iglesia, pues la gente no quiso y la gente misma se levantó y empezó a pelear otra guerra. Sí, güey. Pero más local. Más local y menos guerra. Tal vez debería ser como la guerrilla cristera. Pues sí. Porque era Mi mucho abuelita más... estuvo en la cárcel, güey, por la guerra cristera, güey. Era muy reducido. Porque ella era enfermera, güey. De los cristeros. ¿De los cristeros? O sea, mi abuela anduvo ahí curando cristera. Tenía como 15 o 16 años y que la agarran y al bote, al tanque. A mí me parece que era bastante más reducido. Y que pues ya veníamos de un periodo complicado del tema de muertes. No me imagino, o más bien quiero creer como que la gente en algún momento pudiera haber dicho, ya aquí ya está tranquilo, ya el norte ya se tranquilizó, se acabó Villa, mira, ya se repartieron ciertas tierras, hay un nuevo sistema hay democracia, hay elecciones, estas otras demandas no estoy seguro. ¿Sabes qué, güey? Como que nosotros no nos tocó vivir ya en una época donde la guerra es de otra manera, sí, ¿no? Donde es una guerra más económica, más financiera, las presiones son ahí. Y como que nuestro mindset no está embebido que viva siempre en guerra de veras, de armas. Pero en aquellos tiempos ese era, no existía lo otro. Sí, no. O sea, no. Lo normal era, hay guerrilla acá, hay balazos acá, hay madrazos allá. Entonces, ¿quién sabe, güey? Ahora yo creo que lo que dices, cuando empieza todo este pedo a estabilizarse, a lo mejor la gente dice, qué a gusto es vivir ya sin esa preocupación, güey, ¿no? Y a esto, si nuestro Emiliano Zapata, o digo, nuestro Bruce Zapata, o... Emiliano Wayne. Nuestro señor Batman tendría que tener un capital, o sea, un backup de capital bastante ilimitado para sostener lo que sucede después, porque la Revolución Mexicana, ¿cómo la considerarían ustedes? O sea, ¿es un golpe de estado? ¿Es una guerra civil? Tenías que entonces cooptar también a los generales
de distintas zonas del país que tenían pues algún tipo de poderío militar local, como para llegar y decirte, hey, únete para acá, rebélate en contra de... Porque necesitas dinero. Necesitas dinero para las armas, necesitas dinero para darles de comer, para moverte en tren, para muchas cosas. Creo que eso era lo que te referías también con la independencia de México, de que era como un movimiento de clases medias, no tan social, ¿no? Sí. Entonces creo que la Revolución Mexicana empieza como eso y algunos critican a Madero por eso, por decir, porque Victoriano Huerta era militar del Porfiriato. Sí. Pero pues le da chance, pues, ¿no? Entonces dicen, no, es que tenías que haber pues limpiado esa estructura, porque pues ahí sí fue un golpe de Estado, ¿no? El de Huerta. Entonces, lo que escuché también es ese planteamiento, es decir, empieza como pues una tendencia, un cambio político, ya se hace como que armado, pero después se hace social, ¿no? Entonces entra a un tema social. Y entonces ahí sí ya hay todos contra todos, más guerra civil. Sí. No muy clara, pues. Un montón de demandas de todo tipo. Exacto, porque entonces es esto que decías, pues es que yo no entendía por qué contra Carranza, si no eran de los mismos buenos, ¿no? O sea, ¿qué los diferenciaba, no? Y ya ahí son las sutilezas. O sea, tienes un país que tiene 100 años de ser... No, ni 100 años de ser independiente. 100 años de empezar a buscar la independencia. Sí, que 100 años no es nada. Sí. Y que a la mitad de ese periodo le quitan la mitad del territorio, no sé qué. Sufre una intervención por parte de Francia, una constitución una constitución nueva, todo este tema. Pues era... Y un país como lo conocemos, que aún ahora es súper diferente. O sea, las necesidades, los motivadores y las demandas de la gente del norte, del centro, del sur, de cualquier lado, no eran coincidentes, yo creo. Sino más bien había como algo muy generalizado, como de que, oye, este güey Porfirio Díaz ya duró mucho tiempo, que tal vez ese era un motivador más de clase media. Oye, ya le toca a alguien más, ya nosotros estamos estudiados, y ostentamos poder económico también. Se nos debería permitir. Como que yo creo que decisiones. también ya lo vieron, o sea, en ese tema de Porfirio Díaz fue como, pues este señor ya hizo lo que podía hacer, güey. Ya le pasaron los años más productivos, porque pues también con Porfirio Díaz México creció, ¿no? O sea, sí. Y mucho el progreso de México pues lo llevó él, güey, ¿no? A lo mejor ya como que decían, este güey ya está ochentón, ya está chocheando. Y no solo él, ya. También de quien se rodeaba, pues no había como que, o sea, eran puestos vitalicios. Y entonces... me acordé de un gobierno. Qué triste No voy a momento. decir quién, pero son puro viejito ya chocheando gacho. Bueno, esa era, quizá ahorita que decían esta cuestión de vivir en tiempo o imaginarnos la guerrilla o constante guerra. ¿Ustedes se imaginan una revolución mexicana en estos tiempos? O sea, estos alzamientos sociales. Ya vamos a entrar temas bien contemporáneos. Sí. A ver si no pisamos... Sí. Bueno, chingue su madre. Pues yo creo que sí, pero de otro modo muy distinto, güey. Yo no veo, lo que no veo para nada es que ninguna facción, segmento, grupo social, grupo identitario, no veo a nadie levantándose en armas, llamando a un movimiento de esa naturaleza. O sea, lo que más vemos pues es el tema de, pues no sé, los temas de género y demás que es lo que tiene más reacción y mucha gente apoyando y demás. Y los llamados al movimiento y todo pues son manifestaciones, ¿no? Son marchas, son publicaciones, son entrevistas, son información en medios sociales. O sea, como que no me imagino ya en estos tiempos cómo de ahí te brincas a un movimiento donde identifiques a un líder social que la sigan 30,000, 40,000, 100,000, 2 millones de personas y que digan, no, cabrón. O sea, aquí en este pedazo de territorio se hace así y a la chingada el gobierno federal. No, yo podría decir que no. Sin embargo, ves cosas como la que
la que está sucediendo actualmente en Perú, por ejemplo, y que dices, ay, güey, Perú, o sea, que no me parece que sea, pues, Somalia, ¿sabes? O sea, algo donde sí puedes esperar que pase, ¿sí? Y dices Perú, y entonces hay muertos, y no sabemos en qué vaya a derivar al final. Seguramente no va a derivar o esperemos que no derive en un conflicto armado como los que se vivieron, al menos, por ejemplo, en Centroamérica, todavía en los 80s. Ya estamos vivos y había conflicto armado nosotros a gran tuvimos escala. los zapatistas, güey, ¿no? Sí. Y eso fue 90s. Pero era muy chiquito. Y me acuerdo de ese día, fíjate, que muchos pensaban que iba a prender. O sea, y era el final del PRI y había como un clima ahí. Sí, yo me acuerdo que interesante. veía las imágenes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la tele, güey, y con parecía que iba a prender. Yo sí decía, pues no sé, no entendía nada, güey. Tenía 11, 12 años y era como... Va a haber una guerra. Esto va a haber guerra. Va a haber guerra y me acuerdo que una de las cosas que eran como... Pues tú estás chico y empiezas a leer y ves la historia y escuchas y ves noticias y te enteras de la guerra. Y una cosa que yo me acuerdo que en algún momento le pregunté a mis papás era, oye, ¿y en México hay guerras? Y pues te decían como con mucha buena onda y todo. No, somos un país pacífico, tenemos mucho tiempo. Ay, era como... Todo a mí me decían como, está muy lejos. Sí. ¿no? O sea, todavía era como, está lejos, está allá, está... No, jamás va a llegar. Pero volviendo a ideas que hemos platicado en episodios anteriores, ahora la gente tiene muchas cosas que hacer. Está entretenida. Sí. Muy entretenida. Hay entretenimiento. O sea, imagínate todo el tiempo que tienes para tomar y procesar una idea y decir, esto está mal, lo voy a platicar con mi círculo cercano, lo voy a platicar con gente que tiene ideas afines y todo esto. Eso ahorita lo haces en 5 minutos en Twitter. Encuentras esos vínculos, hablas, discutas, peleas, todo, y luego sale otra cosa. Y se pierde esa idea. Pero no estoy seguro, porque también pues, están pasando cosas actualmente en otros países que pudieran ser similares en cierta medida a México. Y además yo me acuerdo, por ejemplo, y se me quedó muy grabado, que cuando ganó López Obrador en el 18, tuve un desayuno con unas personas de alto nivel socioeconómico y platicando este tema decían, que no sé si alguna vez lo escucharon, otro que decían, bueno, es que qué bueno que ya le tocó, porque si no ya la gente ya se iba a levantar y se iban, o sea, desde la visión de la clase alta era como, esto puede reventar si no le toca ya. Y yo lo escuchaba, yo no lo compartía porque a mí me parece que pues iba a perder, o sea, puede haber perdido y listo, no pasaba nada, pero sí había como un cierto temor de que, ay, ¿qué pasa si no le toca? Que un poco, pues lo que pasó con Obrador es algo así, o sea, una representación es de... un movimiento grande, con un líder que siguieron millones, sí. Nomás, pues, era un tema político que acabó, o que está en lo que ahora conocemos y vivimos, pero... Sí, o sea, pues sí fue un movimiento pues que siguió muchísima gente, ahora desafortunadamente. Y un golpe de estado por parte de Fuerzas Armadas. Sí. Yo creo que ese podría México? ser. Güey. Ese sí podría ser. Que es otra vez, retomando el caso de Perú, ¿no? Que acabamos de ver hace pocos meses. Pero por supuesto. O sea, no sé en qué sentido ni cómo, pero yo creo que eso podría ser. Y más sí ahora, porque ahora o sea, tienes... Las Fuerzas Armadas tienen empoderadas. Mucho más poder. Quítaselos. O sea, tienen poder ahorita. Quítaselos. Claro. No. Que luego, a ver, no es un ejército poderoso. O sea, no es, digamos, es poderoso internamente, digamos, ¿no? O sea, pasea con nosotros. Y tal vez, o sea, pero bueno, ve la capacidad de fuego que tienen pues, otros enemigos grupos, actuales, ¿no? del ejército. Y que no vamos interno. A mencionar. Pero ve la capacidad que tienen. Sí. Veo que, por ejemplo, hay países donde el ejército y las fuerzas policiales son tan pequeñas, tan débiles, que haces una manifestación relativamente grande en una plaza, quemas 2, 3 cosas, haces barricadas y eso ya te pone a un cambio de gobierno. Pero ha pasado
A ver, Mubarak cayó. Sí. Y cayó con puras manifestaciones. Y ahí sí estamos hablando de un ejército poderoso. Y de un país con servicios... Egipto con países... Un país con servicios secretos fuertes. Que ha participado en guerras importantes contra Israel, por ejemplo. Y cae con manifestaciones. Y yo creo que hay cosas que son... A mí me parece... Las dos me parecen posibles. Pensando en el reflejo de lo que hemos visto en otros países. Oigan, amigos, pues... Pero tú... Tú responde. Bueno, a ver, yo pienso que... Es que, ¿saben qué? Esta idea de... Que es recurrente, ¿no? También como de... los paralelismos con previo a la Revolución Mexicana, ¿no? La pobreza, un mal gobierno, el PRI, ¿no? Como lo que decían del zapatismo, pues, ¿no? Que en ese momento sí había como esta cuestión ahí de decir, pues ya dimos otro ciclo, pues, ¿no? Y que la historia mexicana luego es muy cíclica, de 100 años, ¿no? Y entonces que 1810, 1910, 2010, ¿no? Que iba a pasar ahí, ¿no? Y había como que esto un poco en el aire. Pero sí coincido con esta parte, ahora que lo decías, pues, o sea, del entretenimiento, ¿no? De cómo si vas a dejar tu televisión, pues, ¿no? Tu partido de fútbol y la novela por seguir a una persona que tenga la intención de tomar el poder, ¿no? O cuánto es lo que tú crees que cumples con un movimiento con el que crees, tuiteando algo. Y dices, yo ya puse... Sí, yo ya soy activista desde mi sillón. Aquí ya dije algo, Sí. entonces ya... Ya tiene 14 likes. Una ya... revolución, pues eso es otra cosa. Es lo que te digo. Hablando de este tema de lo cíclico también, y saliéndome un poco del tema de Zapata, pero no sé si leyeron un libro que se llama 1914, que es de Margaret Macmillan. No. Bueno, es un libro de historia y básicamente te habla del periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Y está muy, 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 muy interesante ver cómo se parece mucho a esta época. ¿Sí? El periodo previo a la Primera Guerra Mundial se parece mucho a la época en la que actualmente vivimos. Y una cosa que está bien interesante sobre el libro es que te dice, en los años previos a 1914, todos los países, o casi todos, tenían líderes débiles. Líderes débiles en todo sentido, desde carácter en su persona hasta en liderazgo ante la sociedad, muy dubitativos. Uh-huh. Y se parece muchísimo. Entonces también, o sea, ¿qué tanto podemos volver a repetir ciertas cosas? Uh-huh. Búsquenlo, es muy, muy interesante. Buena recomendación. Bueno, pues a ver, yo quería plantearles que me di esta licencia pues de hacer una nota como si yo hubiera ido ahí hacia hacer la entrevista, sí. ¿No? Porque también... no les planteé esto, déjenme antes de que el otro punto. Por lo de los apodos, he estado en estos episodios aquí en Tiempos Imposibles buscando referencias periodísticas de los eventos que comentamos, los que se puedan. Y entonces... muchas fuentes mencionaban eso, que los periódicos hablaban muy mal de Zapata, pues, ¿no? Que había toda una estrategia para comunicacionalmente desprestigiar. ¿Cómo se llamaba, ¿no? Este periódico? El Imparcial. El Imparcial. Parece que él es el que le da este apodo de la Tila del Sur, ¿no? Y busqué acá nuestro diario independiente, El Informador, aquí. La fecha posterior al asesinato. También eso porque ¿ya existía El Informador? Sí, ya. Sí. 1917. Ok. Entonces, es muy interesante también cómo se escribía en ese momento, ¿no? Y ahora en la escuela nos enseñan como la imparcialidad y no tomar, a menos que sea una columna de opinión, ¿no? Y entonces ahí sí ya desplayarte y decir lo que quieras, pero si vas a reportear, pues te mantengas lo más neutral. Hechos, ¿no? Pero en la cita del periódico, que es hasta el 12 de abril, o sea, la portada de la muerte de Zapata se publica hasta el 12 de abril. Él muere el día 10 de abril. Entonces, el día 10, pues ahí lo
emboscan, lo matan y pues ahí lo presentan, le informan a Carranza, tal. Al día siguiente todavía hay dudas de que sea él porque parece que usaba un doble también, dicen algunas fuentes. Yo había oído eso, que tenía un doble que era tan desconfiado que tenía un doble. Otros Batman, como en la película. El multiverso del Batman. Adelantado a su tiempo. Y entonces, bueno, acá se publica entonces hasta el día 12. Pero lo resaltan nuestro corresponsal en Morelos, ¿no? Ok. Y entonces es una persona que ya no me dio tiempo más de buscarle quién es, pero es J.A. Luna, ¿no? Corresponsal del Informador en Morelos. Sí. Entonces él empieza esa nota diciendo: el zapatismo, que llegó a ser el más terrible cáncer nacional, ha desaparecido definitivamente con la muerte de su caudillo, el sanguinario cabecilla Emiliano Zapata. Cero imparcial. Sí, no. Y mira, lo que decíamos, pues siguió el zapatismo en Chiapas y su figura, y aventarte estas ondas, pero una nota, ¿no? Sí, y es una figura Choro útil ahí, para ¿no? el tema del prismo, del primer prismo. Zapata Pues, es una figura útil. ¿El sanguinario qué? Cabecilla Emiliano Zapata. Entonces, bueno, eso me llamó la atención, pues, ¿no? De Ese cómo pinche sí J. Luna, cero imparcial. Bueno, pero el informador le daba cabida también. Claro, ¿no? obviamente. Representaba esta clase acomodada, ¿no? Pero bueno, entonces dije, bueno, y si entonces me hubiera tocado, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Tú estás ahí. Te entonces toca. te informan y te va a dar la entrevista. Oye, güey, ¿qué le preguntas a Zapata, güey? Acabado de sobrevivir. Entonces quería preguntarles a ustedes, como documentalistas, escritores, ¿a quién les hubiera gustado entrevistar o conocer? Dejémoslo de la Revolución Mexicana. De la Revolución Mexicana. Dejémoslo ahí, a ¿no? quien sea. A ver. Hijo, Una entrevista con... Una entrevista con... Probablemente con Osama Bin Laden. Ay, pero esa no es la revolución. No, pues dijo que dejemos la revolución, ¿no? No, dejémoslo solo. En la revolución. Sí. Te entendí al revés. Okay. Solo en la revolución. Solo en la revolución. O sea, de personajes de la Revolución Mexicana. Ya, a ver. Ya no vivos, pues. Yo creo ¿Queda que... alguien vivo? No, pues. No creo. Yo creo que a mí me hubiera gustado entrevistar a Álvaro Obregón. Porque yo creo que él vio todo desde el inicio, desde ángulos muy distintos, o sea, no metido como todos los demás. Y él acaba siendo el presidente después. Pero él estuvo en todo el conflicto. Entonces me gustaría, o sea, cuando lo nombran presidente, a mí me hubiera gustado entrevistarlo, ¿no? ¿Cómo fue el camino para llegar a esto? Yo creo que me hubiera gustado agarrar mi barquito. ¿Qué era? El Ipiranga. Irme a París y tener un diálogo ahí. ¿Con Don Porfirio? Con Don Porfirio. O sea, entender un poco más como entrevista de Jordi Rosado. Sí. Entender un poquito. Para que lloren y que nos confiese un crimen también, como sus entrevistas. Entender un poco más esta figura, porque no, me parece que es una figura muy interesante. Está enterrado además en el cementerio, creo que de Montparnasse. Hay una tumba muy bonita. Creo que me hubiera gustado ahí tomarme un café con él y platicar y entrevistarlo y pues, qué tenía que decir acerca de lo que pasó y sobre todo por qué no soltó lo que dijo que iba a soltar. Sí, pues claro, una entrevista con Porfirio Díaz sería sensacional, güey. Ya no dio después, alguien sabe más. Creo que sí, alguien hablaría comentó con él, que no sentía que el pueblo estuviera listo. No sé. Habría que verlo. ¿Tú? Pues yo Zapata con Zapata o Zapata, Villa o Madero. Pues Madero también, ¿no? Su onda espiritista, o sea, confrontarlo ahí, ¿no? Decirle, oiga, a ver, ¿qué onda? ¿No? Qué show, o sea. Sí, hubiera estado muy interesante con cualquiera de ellos. Sí. Pues bueno, ¿qué les pareció este capítulo?
Pues muy, Imposible. muy, muy reflexivo. Cada vez estoy más convencido de que Zapata es Batman. Tiene todas las características, ya nomás le falta su capa. No, muy interesante. Yo creo que rescato mucho el tema de la mitificación y de cómo luego o sea, se me hace muy, fíjate, paradójico que un luchador del movimiento, pues ni siquiera se consideraba en ese entonces movimiento agrario, era pues la tierra para quien lo trabaja, no sé, que luego no sabemos ni siquiera si lo dijo o no, ¿no? Que hay Parece muchas citas ahí que que parece que luego siempre no. no. Y luego lo toma el prismo como base fundamental de la narrativa, del tema, de lo que lograron. Y luego está el zapatismo que va contra ese prismo, que también lo tiene como ícono. Y luego últimamente llegas hasta ahora donde los nietos de Zapata dicen como de, oye, el presidente actual no representa este tema de... O sea, pues termina siendo como un poco una figura al uso porque puedes adaptar las ideas a lo que tú crees que es. Entonces, ahí sí coincido en el tema de que es Batman, como al final que dice, al final de creo que la 2 de Nolan, donde dice, pues mejor yo me voy, porque es más importante la idea que la persona. Bueno, sí. Sobreviven más tiempo, ¿no? Las ideas. Mucho más. O sea, en un futuro, en 100 años, posiblemente el zapatismo todavía se entienda como algo ahí romántico de darle a la gente. O sea, y hay otro también que, no, ahí corrígenme si me equivoco, pero de el Robin Hood de mexicano. O sea, porque estaba como esta cosa ahí, ¿no? O era Villa. Era Villa. Era Villa, ¿no? ¿no? El Robin Hood. Creo que era Villa, güey. Ahí sí. Creo que era Villa. Por bandido, ¿no? Por bandido. Por bandido. Creo que se lo decían a Villa. Sí, ahí está equivocado. Pues también. Sí, ¿qué tiene? Bueno, pues queridos amigos, queridos escuchas y todas las personas que nos siguen en redes sociales, también un saludo para ustedes. Gracias por los comentarios, por las aportaciones, todas las ideas que nos están dando, que nos ayudan a seguir con este programa de Tiempos Imposibles, en donde el tiempo sí puede cambiar y, contrario a lo que dicta la historia, tomar nuevos rumbos, provocar nuevas consecuencias y desatar realidades que modifican nuestro presente y transforman nuestro futuro. Yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Carlos Michel. Y nos vemos en otros tiempos. Moscú, Rusia, 15 de agosto de 1959. Una semana después de cumplir 80 años de edad, Emiliano Zapata, exiliado en Rusia y protegido por el régimen comunista soviético, falleció de un infarto fulminante. Sus familiares en México han solicitado a Álvaro Obregón, jefe de la Junta Militar que gobierna el país desde 1923, que regrese sus restos al país. Descanse en paz.